A finales del verano de 1884, en la extensa región norte del territorio de Nuevo México, la tierra se hacía más escasa antes de desaparecer por completo. Los mapas de la época prometían abundancia, pastizales abiertos, hierba suficiente para el ganado, agua si se sabía dónde buscar. La realidad era más dura. El viento gobernaba más horas que los hombres, y el aislamiento no era una condición, sino un hecho cotidiano. La frontera ya no era nueva. Las líneas de ferrocarril habían comenzado a unir el país, pero no habían llegado a esta extensión del alto desierto. Existían pueblos, aunque pueblo era una palabra generosa, conjuntos de madera, lona y personas tercas que permanecían porque irse costaba más que soportar. La ley, cuando aparecía, llegaba tarde y se marchaba pronto. La reputación viajaba más rápido que cualquier alguacil. Fue en este espacio donde cabalgó Elias Calder, solo, mientras el día se inclinaba hacia la tarde. Venía desde el oeste, su caballo abriéndose paso entre matorrales y piedras con la paciencia de un animal que había aprendido a sobrevivir por las malas. El sol colgaba bajo, espesando el aire con luz cobriza. El polvo se levantaba detrás de él en una estrecha estela, para luego asentarse de nuevo, como si la tierra misma cuidara de no desperdiciar energía. Calder no era joven, aunque tampoco viejo. Sus movimientos tenían economía, nada se desperdiciaba, nada se apresuraba. Llevaba un sombrero sencillo, con el ala remodelada por los años y un abrigo remendado más de una vez con hilo que no coincidía del todo. Un rifle estaba sujeto a la silla de montar, no exhibido, pero tampoco oculto. Era el equilibrio que los hombres alcanzaban cuando aprendían que la atención podía ser tan peligrosa como la vulnerabilidad. Dentro de su abrigo, cerca del pecho, había una carta pequeña y doblada. El papel se había suavizado con el tiempo, arrugado y vuelto a arrugar hasta sentirse más como tela que como pulpa. Había sido escrita años atrás, con una caligrafía cuidadosa y vacilante. Calder no la leía con frecuencia. No lo necesitaba. Las palabras se habían asentado en él, como una segunda columna vertebral. Al llegar a la primera línea de cercas, el pueblo de Red Bluff ya era visible. Edificios bajos agazapados contra la tierra, humo que se elevaba débilmente de chimeneas que quemaban cualquier cosa que pudieran encontrar. Red Bluff había crecido alrededor de un intercambio de ganado y una curva poco profunda del río que a veces, pero no siempre, conservaba agua durante el verano. Sobrevivía porque debía hacerlo. Calder frenó su caballo. No había planeado detenerse. Esa era la verdad que más tarde se admitiría a sí mismo. Pero los planes tenían la costumbre de cambiar aquí, empujados por la necesidad, la memoria o el simple hecho del anochecer. El pueblo lo observó antes de darle la bienvenida. Un hombre apoyado en la barra de amarre se enderezó ligeramente. Una mujer saliendo de la tienda se detuvo, con la mano aún en la puerta. Los nuevos jinetes eran información. La información era moneda. Calder desmontó y ató su caballo sin prisa. No miró alrededor de inmediato. Dejó que el pueblo se asentara dentro de él, el sonido de un martillo a lo lejos, la tos seca de alguien dentro de un edificio, el viento filtrándose por los huecos de paredes inacabadas. Solo entonces se giró hacia la calle principal. Red Bluff estaba bajo presión. Eso era evidente incluso para un forastero. Los corrales estaban más llenos de lo que deberían a estas alturas de la temporada. Los precios habían bajado, pero los rebaños seguían llegando. Alguien estaba reteniendo ganado, esperando que algo se rompiera. Ese alguien era conocido por todos allí. Jonah Pike no apareció de inmediato, pero su presencia se sentía. Se mostraba en la manera en que los hombres hablaban en voz baja sobre negocios. En la forma en que los tratos se retrasaban. Pike poseía el mayor terreno al este del río y controlaba los contratos de transporte que alimentaban el pueblo. No llevaba placa, pero no la necesitaba. La autoridad, reforzada por la deuda y la dependencia, no requería símbolos. Calder sintió el peso de esa autoridad en cuanto entró al salón. El lugar estaba oscuro, más fresco que la calle, con aserrín en el suelo y un piano desafinado desde hacía años.
La conversación se bajó de tono y luego continuó en un susurro. Calder pidió café en lugar de whisky, una elección que pasó desapercibida, pero no sin registrar. Se sentó cerca de la pared, con la espalda protegida. Mientras bebía, escuchaba. Un vaquero hablaba de cambios en los derechos de agua río arriba. Un transportista se quejaba de pagos retrasados. Otro mencionaba una vaca perdida y luego callaba. El nombre Pique no necesitaba ser pronunciado. Flotaba. Calder no tenía intención de involucrarse. Esa también era la verdad. Había aprendido hace tiempo que sobrevivir no siempre significaba mantenerse firme. A veces significaba pasar con ligereza, sin dejar rastro. Pero la frontera tenía una manera de tirar de hilos antiguos. Cuando salió de nuevo, el sol había bajado más, pintando la tierra con largas sombras. Cerca del establo, una mujer luchaba con una caja demasiado pesada para su cuerpo. No pidió ayuda. Ajustó su agarre y lo intentó de nuevo. Calder cruzó la distancia sin comentar y levantó la caja por el otro lado. Le sorprendió su peso, grano, por lo que podía sentir. Ella lo miró brevemente, evaluando, no agradeciendo. Gracias, dijo, y eso fue todo. Él llevó la caja dentro de la tienda y la colocó donde ella indicó. Solo entonces habló de nuevo. No te quedas, dijo, no como pregunta. No, respondió Calder. Luego, después de un momento, solo lo suficiente para el caballo. Ella asintió, como si eso confirmara algo. Eso es lo que la mayoría dice. Afuera, el viento cambió. El polvo se levantó de nuevo, esta vez más denso. Calder sintió la carta en su abrigo presionarle mientras se movía, recordatorio familiar de una promesa hecha mucho antes de que Red Bluff existiera. Montaría al atardecer, se dijo. Ese siempre había sido el plan. Pero los planes, como los pueblos, sobrevivían solo mientras las condiciones lo permitieran. La noche cayó sobre Red Bluff sin ceremonia. El viento cedió, luego regresó en ráfagas irregulares, empujando puertas y tablas sueltas como probando su resistencia. Las lámparas se encendieron una a una, su luz tenue y poco confiable, dibujando un pueblo que prefería no llamar la atención después del anochecer. Elias Calder no se fue al anochecer. Se dijo a sí mismo que era temporal. El caballo necesitaba descansar. Los suministros eran escasos. Viajar de día era más seguro. Todo eso era razonable. Ninguna de esas razones era toda la verdad. Durmió en el altillo del establo, envuelto en su abrigo, escuchando al animal moverse abajo. El sueño llegaba en fragmentos. Cada vez que despertaba, el pueblo sonaba más cerca, como si las paredes se hubieran acercado durante la noche. A la mañana siguiente, Red Bluff se había afinado. Los hombres se reunieron temprano cerca de los corrales. Las voces llegaban más lejos en el aire fresco. Un carro de transporte llegó tarde, más liviano de lo esperado. Se retuvo el pago. Se entregó una nota, sin firma, pero inconfundible, términos revisados, plazos adelantados. Jonah Pique todavía no se mostraba. Calder entendió que era deliberado. Caminó por la calle mientras el pueblo tomaba forma a su alrededor. En la mercería, la mujer de la noche anterior descargaba suministros con silenciosa eficiencia. Sus mangas estaban arremangadas, sus manos firmes. Lo notó observando y no apartó la mirada. «Todavía estás aquí», dijo ella. «Y tú también». «Algunos no tenemos el lujo de pasar de largo», dijo. Se llamaba Mara Hill. Ahora dirigía la tienda, aunque no siempre había sido suya. Eso se notaba en pequeñas referencias y en la manera en que otros la consultaban sobre suministro y crédito. Calder aprendió observando, como siempre lo hacía. Durante los 2 días siguientes, la presión aumentó. Los hombres de pique aparecían más a menudo, cabalgando por el pueblo en parejas, deteniéndose el tiempo justo para recordar quién controlaba los caminos. No se pronunciaba amenaza. Ninguna era necesaria. Se retrasaban contratos. Se cuestionaba el acceso al agua.
Un hombre que hablaba demasiado abiertamente encontró su ganado bloqueado para el mercado. Calder observaba desde los márgenes. Reparó un herrado suelto del caballo. Intercambió algo de trabajo por comida. No ofreció opiniones. Por la noche, desplegó la carta. Había sido escrita por un hombre que creía en quedarse. Que creía que si te mantenías el tiempo suficiente, la tierra eventualmente te aceptaría. La promesa era simple e imposible: vuelve cuando puedas soportarlo. Calder nunca había respondido. La tercera noche llegó la tormenta. Avanzó baja y rápida, oscureciendo el horizonte antes de que sonara el primer trueno. El viento atravesó Red Bluff, levantando polvo y escombros, sacudiendo contra ventanas que no se habían asegurado en años. La lluvia siguió, intensa y repentina, convirtiendo la calle en barro en minutos. El río subió rápidamente. Demasiado rápido. Calder ayudó donde pudo, moviendo ganado, reforzando puertas, guiando un caballo asustado de vuelta al refugio. No esperaba ser solicitado. No anunciaba su ayuda. Trabajó hasta que sus manos temblaban por el frío y el esfuerzo. En el caos, la autoridad de Pique flaqueó por primera vez. Un corral se rompió cerca de la ribera. El ganado se dispersó con la tormenta. Los hombres gritaban, algunos en pánico, otros furiosos. Pique finalmente apareció, montado y dando órdenes que el viento no dejó escuchar. Calder se encontró hombro con Mara Hale, colocando una puerta en su lugar. ¿Por qué estás aquí?, gritó ella sobre la lluvia. No respondió de inmediato. Luego dijo, no cabalgué a tiempo. Ella lo miró fijamente, evaluando la honestidad de eso. Asintió y volvió al trabajo. Al amanecer, la tormenta había pasado. El daño permanecía. 2 cabezas de ganado perdidas, un tramo de ribera colapsado, y en algún lugar entre pérdidas y culpas, el control de Pique se resquebrajó lo suficiente para que la gente lo notara. Esa mañana, Pique envió a llamar a Calder. La reunión tuvo lugar en la trastienda del salón, con el aire pesado de madera húmeda y humo rancio. Pique era más ancho de lo esperado, su cabello ya canoso, sus ojos afilados y calculadores, no de ira. No perteneces aquí, dijo sin preámbulo. No, concordó Calder. Y sin embargo. Calder guardó silencio. Pique se recostó. Los hombres que pasan no suelen quedarse durante las tormentas. Los que se quedan, usualmente quieren algo. Calder lo miró. A veces solo esperan. Pique sonrió, delgado y sin humor. Cuidado con lo que esperas. La conversación terminó sin resolución. Pero algo había cambiado. Calder lo sintió al salir. Ya no era invisible. Durante los días siguientes, la presión de Pique se centró en otros, no directamente en Calder. Se retrasaron las entregas de Mara. Se ajustó el crédito. Se enviaban mensajes. Calder comprendió el costo de quedarse. Ya no era teórico. Se paró al borde del pueblo una tarde, con el caballo ensillado, el sol cayendo hacia el horizonte. La carta pesaba sobre su pecho. Mara se acercó, deteniéndose a prudente distancia. ¿Te vas?, dijo. Sí. Ella asintió, como si hubiera esperado la respuesta todo el tiempo. Luego lo sorprendió. Si cabalgas hacia el este, encontrarás la carretera arruinada por millas. Él la miró. Sostuvo su mirada. ¿Y si cabalgo hacia el oeste? Volverás al atardecer, dijo ella en voz baja. Las palabras se asentaron entre ellos, ni promesa ni súplica. Solo una observación moldeada por la dura experiencia. Calder miró la tierra, la larga extensión marcada por decisiones que había evitado antes. La tormenta había expuesto más que daños. Había revelado fallas, entre control y comunidad, entre supervivencia y sumisión. El sol no esperó la decisión de Elias Calder. Se deslizó hacia el horizonte con la misma indiferencia que había mostrado a todos los hombres que creyeron que sus elecciones importaban más que el tiempo. Las sombras se alargaron sobre Red Bluff, estirando el pueblo, separándolo tabla por tabla.
Calder se detuvo donde la carretera doblaba al oeste, riendas sueltas en la mano. Sintió la impaciencia del caballo, un animal listo para moverse, inconsciente del peso que los hombres asignaban a la dirección. Detrás, el pueblo esperaba sin mirar. Así sobrevivían lugares como este. Aprendían a no esperar demasiado fuerte. Se volvió al atardecer. No hubo anuncio. Nadie salió a saludar. Pero cuando Calder condujo al caballo nuevamente al establo, el acto tuvo su propio sonido, como una puerta que se cierra muy lejos. Esa noche, Pike hizo su movimiento. No llegó como disparos ni amenazas abiertas. Llegó como papeleo, jinetes enviados con instrucciones selladas y una visita silenciosa a la mercería antes del cierre. Por la mañana, se corrió la voz, el crédito de Marahel había sido revocado completamente. Sin explicación. Sin apelación. El pueblo lo absorbió en silencio. Calder sintió la consecuencia de inmediato. Sabía que llegaría. Aún así, saberlo no aligeró el peso. Encontró a Mara apilando lo poco que quedaba en sus estantes, con movimientos precisos y controlados. No te pedí que te quedaras, dijo sin mirarlo. Lo sé. Deberías haberte ido. Tal vez, dijo, luego de una pausa, pero no lo hice. Finalmente ella se giró. Su expresión no tenía enojo, solo una claridad cansada. Pike no se detendrá ahora. Presionará hasta que alguien ceda. Calder asintió. Siempre lo hace. La frase lo sorprendió a ambos. Mara lo estudió más de cerca. Has tratado con él antes. No aquí, dijo Calder. Pero he conocido hombres como él. Mismos hábitos. Misma confianza. Esa confianza comenzó a erosionarse la semana siguiente, no por confrontación, sino por negativa. Calder habló en voz baja con los transportistas de Pike, ofreciendo trabajo justo a cambio de rutas retrasadas. Ayudó a desviar el ganado por senderos antiguos que Pike no controlaba. Nunca se posicionó como líder. Simplemente llenó vacíos, absorbió riesgos y siguió adelante. La carta en su abrigo lo acompañó siempre. 2 veces más, la desplegó de noche, trazando la tinta con el pulgar. La promesa ya no parecía acusatoria. Se sentía como una medida. Pike notó el cambio también. Su segundo encuentro fue al aire libre, bajo un cielo abierto que no dejaba espacio para la actuación. Pike desmontó lentamente, deliberadamente, con sus hombres atrás. Me estás costando, dijo Pike. Calder no negó. Ya les estabas costando. Pike apretó la mandíbula. ¿Crees que estás arreglando algo? Solo haces más difícil cuando se rompe. Tal vez, dijo Calder. O tal vez se mantiene. Por primera vez, Pike pareció incierto. No tenía miedo. Pero era consciente. La verdad más profunda apareció 2 días después, traída por un hombre que no tenía nada que perder. Pike había adquirido su tierra no mediante compra, sino por ejecución hipotecaria, contratos diseñados para fallar, deudas calculadas para apretar justo lo suficiente. Red Bluff no era un pueblo para él. Era apalancamiento. El conocimiento no provocó indignación. Confirmó lo que muchos ya sospechaban. Pero la confirmación cambió las cosas. Alineó a la gente. Cuando los hombres de Pike intentaron incautar un rebaño destinado al mercado, encontraron el camino bloqueado, no por armas, sino por carros, accidentalmente averiados en el estrecho paso. No hubo violencia. Solo espera. Al anochecer, Pike cabalgó solo. Encontró a Calder cerca de la ribera, observando cómo el agua regresaba a su cauce familiar. La tierra volvía a sí misma, como siempre lo hacía. Ganas esto, dijo Pike con voz plana. No ganas lo que viene después. Calder lo consideró. No intento ganar. Pike lo estudió, luego asintió una vez. Eso es lo que te hace peligroso. Pike dejó Red Bluff antes del invierno. No en cadenas. No en desgracia. Simplemente trasladó sus intereses a otro lugar, donde la resistencia era más débil.
El pueblo no celebró. Se ajustó. Las rutas de suministro se estabilizaron. El crédito se aflojó. El río se mantuvo. Calder permaneció durante la primera helada. Luego la segunda. Reparó cercas. Tomó trabajo donde se ofrecía. Habló poco. Una tarde, Mara le entregó un papel doblado sobre el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó. Un balance, dijo ella. Reconoció la letra de inmediato. Su propio nombre, escrito con limpieza. Ella lo observó leer. No me debes nada.